Hola, ¿qué tal? El tema que abordaremos hoy es el de modificadores de acceso en Java. Veremos un poco de teoría y les demostraré de manera práctica cómo realizar la implementación de las clases que utilizan diferentes tipos de modificadores de acceso y cómo, a través del uso adecuado de los mismos, podemos tener un acceso seguro a los datos. Bienvenidos. El encapsulamiento, que es una de las características de la programación orientada a objetos, permite cambiar el funcionamiento interno de una clase sin que los clientes o los usuarios lo noten. La ocultación de los datos se logra mediante los modificadores de visibilidad o también llamados modificadores de acceso. Esos pueden ser público, privado y protegido. Los modificadores permiten que se pueda acceder libremente a unas partes de la interfaz. Eso es si fuese un modificador público. O acceder con restricciones a otras partes, en el caso de protegido. Y que se prohíba el acceso a otras partes en el caso de que sea privado. La notación UML de clases utiliza los modificadores de acceso precediendo a los métodos y a los atributos con los diferentes caracteres. Por ejemplo, el carácter de suma para un miembro de la clase que sería público, el carácter de resta para un miembro de la clase que sería privado y el carácter de gato para algún miembro de la clase que sería protegido. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, estos atributos y estos métodos son los miembros de la clase. Entonces, por ejemplo, este atributo, que es la propiedad 1, es privado, el segundo sería eh, protegido y el tercero sería público. De igual manera podemos aplicar este control de acceso a lo que son los métodos de la clase. El control de acceso a los miembros de una clase permite tener acceso a los atributos a través de los métodos set y los métodos get de la clase. A estos métodos se les denomina métodos de acceso. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros atributos, por ejemplo, los tenemos declarados como privados, podemos acceder a ellos a través de los métodos de acceso. Ahora ya lo veremos de manera práctica. Aquí tenemos una tabla en donde tenemos los tipos de modificadores, público, privado, protegido y el predeterminado. Y ese es el ámbito de los miembros de la clase eh, para que puedan ser accesibles. Por ejemplo, en el caso del público, puede ser accesible por métodos de cualquier clase o paquete. En el caso del privado, que nada más sea accesible solamente por los métodos de su propia clase. Protegido, accesible por los métodos de la clase del mismo paquete o de sus subclases. Eso es cuando veamos herencia, vamos a ver subclases con independencia del paquete al que pertenezcan esas subclases. Y en el predeterminado es bastante parecido al protegido, pero aquí nada más es accesible por los métodos de las clases del mismo paquete. Aquí, ¿cuándo es predeterminado? Cuando no declaramos un tipo de modificador, asumimos que es un predeterminado. Así es como lo detallamos en UML y esta es la palabra reservada que se utiliza en Java. Un paquete es una forma de agrupar las clases, es una manera de organizarlas cuando tienen funcionalidades y elementos en común. Entonces se agrupan en un directorio de manera jerárquica. Por ejemplo, aquí tenemos representado lo que sería un paquete en diagrama UML. Dentro de un paquete podemos tener más de una clase e inclusive podemos tener otros paquetes dentro de él. Por ejemplo, para este paquete que se llama persona 2, pusimos la clase persona 2 y la clase principal.
Si se percatan bien, aquí en la clase principal es donde tenemos el método main. Recuerden que el método main indica el punto de inicio de ejecución del código. Entonces, la ejecución del código lo vamos a meter en el método main y ese lo vamos a meter en una clase que se llama principal. Y vamos a crear otra clase para lo que es la clase persona 2. Vamos a hacer una modificación, digamos, al diagrama que hicimos en el tema pasado. En este caso nos interesa abstraer lo que son los objetos, lo que serían las personas, pero nos interesa saber la profesión que tengan y el ingreso mensual que tienen. Muy bien. Pues vamos a ver esto de manera práctica. Y vamos a trabajarlo en NetBeans. Aquí tenemos NetBeans. Muy bien. Vamos a verlo de manera práctica. Entonces vamos a crear una clase, vamos a crear un proyecto que de acuerdo al diagrama quedamos que se iba a llamar persona 2. Entonces vamos a ponerle aquí nombre del proyecto, persona 2. ¿De acuerdo? Persona 2. Muy bien. Nuevamente revisamos cuál es la ruta donde vamos a guardar ese proyecto. Y fíjense que aquí vamos a crear un main, pero vamos a crear un método main, que ya dijimos que es donde se indica el punto de inicio de ejecución del código. Vamos a crear un método main, pero no lo quiero crear dentro de la clase persona 2, sino que lo quiero crear dentro de la clase principal. Veamos, aquí está. El main está en la clase principal. Chequen ustedes que el main tiene aquí una línea. Eso significa que es un método estático. Muy bien, vamos a crear, entonces lo vamos a poner dentro de la clase que se llama principal. Este viene siendo el paquete y esta viene siendo la clase y le estoy diciendo que va a crear un método main dentro de esa clase. Muy bien, vamos a crearlo. Y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, tenemos el paquete persona 2 y tenemos la clase principal, la cual tiene el método main. Aquí en el método main va a ser donde vamos a hacer la instanciación o la declaración de objetos que vamos a utilizar. Bien, miren, del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo el proyecto. Chequen ustedes que dentro del proyecto persona 2 yo tengo que sería el paquete y dentro de este paquete tengo nada más la clase principal. Entonces me interesa crear una segunda clase. Fíjense, aquí la clase persona 2, ¿verdad? Pues vamos a crear otra clase dentro del mismo paquete, del paquete persona 2. Muy bien, voy a cerrar esta parte de aquí y le voy a decir File, New File. ¿Ah? Y fíjense que ahora nada más voy a seleccionar aquí donde dice Java Class. Fíjense en qué proyecto está, en el de persona 2. O sea, esta clase lo va a crear en el mismo proyecto. Vamos aquí Next. El nombre de la clase le vamos a poner persona 2. ¿Por qué le vamos a poner así? Pues porque aquí en nuestro diagrama UML dice que así se llama la clase. Aquí tiene un nombre de tipo string, género de tipo char. Fíjense que estos tres primeros atributos son privados. Vamos entonces a crearlos. Muy bien. Aquí tenemos, fíjense, ya creó la clase persona 2 y está dentro del mismo paquete. Si lo vemos acá de este lado, en esta área, aquí podemos ver que dentro del paquete persona 2 tenemos a la clase persona 2 y a la clase principal.
Se dan cuenta que corresponde a esto que tenemos aquí en diagrama UML, el paquete persona 2, fíjense que va con minúscula, la clase persona 2 que comienza con letra mayúscula y la clase principal que por ser clase también comienza con letra mayúscula. Bien, entonces vamos a empezar a declarar los atributos private, string, nombre, otro privado, ¿cuál era? Private, string, nombre, género, ¿verdad? Ah, ok, me está marcando un error. Fíjense, si se dan cuenta, me dice que espera un punto y coma al final de la sentencia. Entonces me equivoqué, ahorita lo voy a arreglar. Voy a cerrar esta parte para que no esté estorbando. Ahí está. Entonces, aquí en lugar, voy a ampliar un poco, en lugar de poner punto y coma, puse 2 puntos. Ok. Vamos a ver, el siguiente es género de tipo char y profesión de tipo string. Ok, entonces private char, género, private string, ¿cuál era? Profesión, y si se dan cuenta, el último es un public double, ingreso mensual, el ingreso de esa persona. ¿Sí? Entonces, public double, el ingreso mensual. Recuerden, vamos a usar notación camello. Vamos a usar notación camello para poder poner un solo identificador de variable. Muy bien, ya tenemos lo que es los atributos y ahora vamos a crear estos métodos. Vamos a poner el método despliega info. Aquí está public void despliega info. Si recuerdan, perdón, aquí no va punto y coma, abrimos la llave para poder poner el método. Aquí nada más hacíamos puros despliegue de la información de los atributos de la clase, ¿verdad? Entonces aquí sería nombre, voy a dejar un espacio aquí para que no aparezcan tan pegados. Si se dan cuenta, este operador de suma se utiliza para concatenar una cadena. Entonces aquí, esta es la cadena género, una cadena, y lo voy a concatenar con el valor que tenga este atributo. ¿De acuerdo? Entonces es una concatenación de cadenas. Muy bien. Si se dan cuenta, ahí me está marcando un error. Y eso es porque la clase system, como es una clase, debe de comenzar con mayúscula. Aquí estamos llamando a la clase system. Este es un atributo de la clase system, que en realidad es un atributo que es un objeto. Y ese objeto manda a llamar a este método. Muy bien, más adelante explicaremos con detalle.
Por ejemplo, aquí en ingreso mensual, yo no tengo por qué, no tengo, ahí está, ingreso mensual. Aquí yo sí puedo dejar un espacio en blanco. ¿Por qué? Pues porque esto es una cadena, ¿verdad? No me estoy refiriendo aquí al atributo. El atributo va a venir después de esta cadena que dice ingreso mensual. Incluso aquí le podría poner, por ejemplo, un signo de pesos, porque se supone que es una cantidad de dinero. Y ahora sí, le voy a poner ingreso mensual. Si se dan cuenta, este sí va con notación camello y es el identificador. Inclusive fíjense cómo se marca acá arriba también. Este es una cadena y va a ir concatenado con el valor que tenga el atributo. Muy bien. Ok. Entonces, desde principal, fíjense, aquí tengo la clase persona, ya no la he terminado, pero al menos ya le puse un método. Ajá, y me voy a ir a la clase principal, en donde vamos a declarar y crear algunos objetos de la clase persona. Entonces le vamos a poner persona 2 se llama. Le voy a poner, por ejemplo, enfermera. Va a ser igual a new, persona a new, persona 2 es el nombre de la clase, y paréntesis, ahí está. Aquí estoy haciendo la declaración de un objeto y al mismo tiempo estoy haciendo la creación del objeto. Entonces ya tengo el objeto que se llama enfermera. Si recuerdan, en el tema previo, teníamos dentro de la misma clase, aquí habíamos declarado los atributos y estaba todo en una sola clase. Ahora tengo dos clases, la clase persona 2 y la clase principal. Fíjense, la clase persona 2 tiene este atributo privado. Si yo trato de poner enfermera punto nombre igual a Juanita, por ejemplo, fíjense cómo me está marcando aquí un error. Dice, nombre tiene un acceso privado en persona 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no puedo hacer esa asignación, darle valores a los atributos de la clase. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, ¿qué debo de hacer? Pues debo de poner, así como aquí, debo de poner este método que se llama set para establecer un valor. Perdón. El método set que me permite establecer un valor, ponerle un valor a la variable, al atributo nombre, al atributo nombre. Entonces vamos a hacer el método set, public void set y luego el nombre del atributo, set nombre, y luego fíjense qué tipo de dato es este atributo. ¿Qué tipo de atributo es? Pues es una variable de tipo string. Entonces le voy a poner aquí string nombre, va a ser un parámetro. Este es un parámetro que voy a poner en este método. Y aquí lo único que voy a hacer es a este atributo nombre con this.nombre le voy a asignar el valor que me llegue en este parámetro, nombre, punto y coma. Y es todo lo que haría en el método set. Muy bien. ¿Por qué es necesario poner esta palabra this? Este es la referencia al objeto. Es para evitar que haya confusión entre el nombre del parámetro y el nombre del atributo. Si se dan cuenta, el atributo se llama nombre
Pero el parámetro, aquí estoy declarando otra variable que se llama igual. Entonces, para poder distinguir entre el atributo y el parámetro, se pone esta referencia al objeto actual. Entonces, esta es la referencia al objeto actual y dice, el objeto en el atributo nombre voy a asignarle lo que me haya llegado de parámetro en esta variable que se llama nombre. Igual haríamos para todos los otros atributos que son privados. Public void siempre son de tipo void y los métodos siempre se llaman set. Nos sirven para establecer, poderle asignar un valor a uno de los atributos. Set género. Fíjense de qué tipo es este atributo, pues es de tipo char. Entonces aquí le pongo char género. Abrimos llave y hacemos lo mismo. Div.género es igual a género. Fíjense ustedes cómo hasta se pintó de amarillito aquí, ¿verdad? Porque este está haciendo referencia a este parámetro. Vamos a ver el último. Public void set profesión. Y aquí hay que ver de qué tipo de dato es este atributo, es de tipo string profesión. Y lo mismo, miren, el IDE de NetBeans me ayuda y me dice cuáles son los datos miembros de la clase. Ahí seleccioné profesión, es igual a profesión, el parámetro, el que me llega como parámetro. Muy bien, entonces ahora sí me puedo ir acá a la clase principal y ahora sí le voy a poder cambiar el nombre al objeto enfermera. Enfermera punto. Si se dan cuenta, no me aparece el atributo nombre, pero sí me aparece el método setNombre. Y entonces espera que yo aquí envíe como argumento de esta llamada al método setNombre, envíe el nombre. Entonces vamos a poner Juanita. Es una cadena. Lo mismo, enfermera, punto. Ahora le vamos a poner el género y pues para un char, recuerden que es una apóstrofe sencillo y le vamos a poner que es femenino y enfermera punto profesión, pues le vamos a poner que es licenciada en enfermería. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ahorita yo podría desplegar la información de este objeto de enfermera. Vamos a correr el programa. Ahí está. Nombre Juanita, género femenino, licenciada en enfermería y el ingreso mensual es de 0 pesos. ¿Por qué me pone 0 pesos? Recuerden que lo comentamos el tema anterior, el video anterior. Cuando yo no le asigno un valor a los atributos de una clase, les pone valores de defecto, ¿no? Por ejemplo, para todos los que son numéricos, les pone valor de defecto de 0. Entonces, por eso el ingreso mensual. Ahora, fíjense que aquí el ingreso mensual es un atributo de tipo público. ¿Qué significa eso? Que si yo acá, por ejemplo, yo dijera enfermera, punto, enfermera, que es el nombre del objeto, enfermera, punto,
ingreso mensual, fíjense que hasta me lo marca en otro tono, en tono verde, ingreso mensual es un atributo. Es igual a, no sé, 69,000 pesos. Gana muy bien, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense, si yo vuelvo a correr este programa, pues ya le pusimos un ingreso mensual muy alto a la enfermera. Entonces, fíjense ustedes cómo desde la clase principal yo pude modificar un dato que está en otra clase. Eso no es adecuado. No es adecuado pues porque digamos que los datos quedan, digamos, quedan accesibles de cualquier otra clase y pueden ser cambiados por otra clase. Y entonces no hay seguridad respecto a los datos que ustedes están guardando, ¿verdad? Muy bien. Aquí, vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Lo adecuado es que los datos, generalmente los atributos, son privados. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo lo hago protegido? Protegido. Si yo hago este atributo como protegido, entonces no requiero de un método set para asignarle la profesión. Fíjense, voy a poner esto, enfermera, punto, profesión, es igual a licenciado en enfermería. Licenciada en enfermería. Para que vean ustedes, me falta poner un puntico, ¿ok? Para que vean ustedes cómo va a salir diferente la salida, ¿no? Aquí está. ¿Ven? Aquí dice licenciada en enfermería. Aquí dice licenciada en enfermería. ¿Ok? Y no requerí de un método set. ¿Por qué? Pues porque cuando yo declaro un atributo como protegido, puede ser accedido desde otras clases que se encuentren en el mismo paquete. ¿Sí? Si es privado, no puede ser accedido por otras clases aún dentro del mismo paquete, a menos que lo haga a través de los métodos set y de los métodos get. Y público, pues ahí definitivamente desde cualquier clase y desde cualquier paquete puede ser accedido. Así es que imagínense ustedes que desde otra clase o desde otro paquete, otro programa que se esté haciendo, pudieran ustedes modificar el ingreso mensual de una persona. Entonces, bueno, no es lo adecuado, normalmente se ponen como privados. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si desde acá, por ejemplo, ok, aquí ya me está marcando error porque lo puse privado? Recuerden que si lo tengo privado, no puedo hacer una asignación así directa, tendría que hacerlo a través de un método set. Que aquí se llamaría set, ¿cómo se llamaría? Ingreso mensual, set ingreso mensual. Sería public void set ingreso mensual, notación camello, de tipo doble, ingreso mensual. Notación camello, ya lo platicamos la vez pasada. This punto, ingreso mensual, va a ser igual a
el parámetro que haya yo definido, que como se llaman igual que el atributo, pues por eso es necesario poner referencia al objeto actual. Ingreso mensual. Aquí está. Muy bien. Y entonces sí, acá desde el principal tendríamos que poner set, sería enfermera.set ingreso mensual. Aquí está. ¿Qué ingreso mensual va a tener? Pues no sé, a lo mejor 20,000 pesos. Muy bien. Si se dan cuenta, nosotros estamos pues desplegando el valor de los atributos. También podría haberlo hecho de otra manera. En lugar de, aquí lo voy a comentar, en lugar de desplegar la información así, a lo mejor solamente me interesa desplegar la persona y su profesión, por ejemplo. Entonces aquí mismo puedo poner un system.out.println. Ajá. Y aquí le voy a poner nombre. Y lo que yo quiero poner es desplegar el nombre de la enfermera. Entonces pongo aquí enfermera, pongo enfermera, punto, y quiero poner nombre, pero si se dan cuenta, no puedo ponerlo. ¿Por qué? Porque el atributo nombre no es público, es privado. No me aparece aquí siquiera, ¿se dan cuenta? Y tampoco sería set nombre, porque set nombre es para cambiar el valor del atributo. Y yo lo que quiero es que obtenga, que me traiga el valor del atributo. No ponerle un valor, sino traer el valor del atributo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer un método, unos métodos, que son también métodos de acceso, que son los métodos get. ¿Cómo funcionan los métodos get? Pues también son para aquellos atributos que son privados y funcionan así. Fíjense, aquí por ejemplo, este método es, este atributo es el nombre y es de tipo string. Entonces, yo voy a declarar public string, es decir, voy a declarar un método que me va a retornar un string y el método se llama getNombre. Este método no recibe parámetros y me retorna, me regresa this.nombre. Me retorna ¿qué me está retornando? Pues me está retornando el atributo nombre, el valor del atributo nombre. Igual haría para todos los demás atributos. Public string, public char, género, get género y return, voy a cerrar esto, return this.género. Entonces me falta el de profesión, ¿verdad? Sería public, déjenme ver, profesión no se requiere porque es protegido. Y vamos al último, que sería el ingreso mensual. Public double. ¿Por qué le estoy poniendo double? Porque me va a retornar el valor del ingreso mensual. Y el ingreso mensual, fíjense, es de tipo doble. Entonces, double get ingreso mensual. Notación camello. Y retorna ingreso mensual. Listo. Entonces ahora sí, desde principal, yo podría desplegar simplemente esos dos valores. Enfermera punto get el nombre, get nombre, ahí está. System.out.println, ahí está. Y el otro también sería system.out.println y
la profesión, ¿verdad? Entonces vamos a poner profesión. Y aquí sería el nombre del objeto, enfermera. Recuerden, con el punto yo puedo acceder a sus datos miembro. En este caso, yo voy a poner el método get. Perdón, no era profesión, sino era... ok, perdón. En este caso, por ejemplo, como profesión no es profesión no es un atributo privado, lo puedo desplegar así directamente. Enfermera, punto, profesión. Lo puedo desplegar directamente. Entonces voy a correr este programita y aquí está. Nombre Juanita y profesión licenciada en enfermería. No quiero que despliegue ni el sueldo ni el género. Entonces, de esta manera, pues también puedo yo desplegar información. Para ello, como dijimos, se utilizan estos métodos de acceso. Pues bien, espero que se haya entendido bien lo de los métodos de acceso. Por mi parte, pues es todo.